El milagroso testimonio de Nehemías, el hombre que se mantiene firme en el plan divino en el mes de Kislev, en el año 20 del reinado de Joacim, mientras el viento soplaba suave sobre la opulenta ciudad de Susa, el copero del rey Artajerjes se encontraba realizando su labor diaria de servir en la corte. Nehemías, hombre de lealtad indiscutible, nunca había imaginado que su vida cambiaría en un instante. Era en esos días que un grupo de viajeros de Judá llegó a la corte, trayendo consigo un mensaje que resonaría en su corazón como un eco perturbador. Entre ellos estaba Hanani, su hermano querido. Los muros de Jerusalén están destruidos, y sus puertas han sido consumidas por el fuego, confesó Hanani con voz temblorosa mientras el peso de su dolor llenaba la sala real. Nehemías 1, 3. En un instante, el mundo de Nehemías se oscureció. Jerusalén, la ciudad de sus ancestros, la morada del Dios Altísimo, estaba desolada. Las lágrimas brotaron de sus ojos y por días, su alma se sumió en llanto, oración y ayuno. Nehemías comprendió que era hora de actuar. Si le parece bien al rey y si su siervo ha hallado gracia ante sus ojos, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que la edifique. Nehemías 2, 5, dijo con una ferviente esperanza al presentarse ante el rey. La soberana mirada de Artajerjes no solo le concedió el permiso, sino que sus palabras fueron un bálsamo, le ofreció cartas para su viaje, asegurando su paso. Así, el copero no solo partió en un viaje, sino en un retorno a la fe. Al llegar a Jerusalén, la tristeza lo abrazó. Los muros estaban hechos ruinas, y la desolación se reflejaba en las caras de su pueblo, aún marcadas por el sufrimiento. La risa burlona de sus enemigos resonaba ominosamente. Mira, han resurgido de las cenizas, decía Sanbalat entre carcajadas. Nehemías 2 y 10. Sin embargo, no se permitió el desánimo. Al convocar a los ancianos y líderes, sus palabras se encendieron como una llama. Alzad y edificad. Nehemías 2 y 18. La unidad despertó una nueva esperanza en los corazones del pueblo. Pero la batalla por la restauración no sería sencilla. La oposición se intensificó, y amenazas surgieron de nuevo. «Vienen contra nosotros», clamaron algunos, mientras rumores de traición acechaban como sombras. En este clamor, Nehemías se mantenía firme en la fe, con su oración como estandarte y su liderazgo como refugio, mostrando que la lucha no solo era física, sino espiritual. La historia de Nehemías nos revela la esencia de un hombre llamado por Dios para resucitar su ciudad. Su valor y tenacidad florecieron entre las adversidades, mientras un ladrillo tras otro era levantado. La imagen de aquel copero se mantenía viva, rengueando entre los escombros, pero firme en el poder que el cielo le otorgaba. Mientras se preparaba para la próxima fase de su misión, la incertidumbre embargaba su corazón. ¿Podré cumplir el llamado divino? Y así, la historia se desenvuelve, atrapando la atención, mostrando que la intervención de Dios es la única luz en medio de las ruinas. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La tensión crecía, con la mirada fija en aquellos muros inestables que aún aguardaban la restauración. Nehemías se preguntaba si el poder de su fe podría ser suficiente para desafiar la oscuridad que se avecinaba. Su viaje apenas comenzaba, y las promesas de Dios aún aguardaban ser reveladas en la historia de su pueblo, dejándonos en un suspenso sagrado sobre cómo la redención se forjaría a través de su sacrificio y devoción. El corazón de Nehemías latía con intensidad mientras los rayos del sol comenzaban a iluminar las ruinas de Jerusalén. Era un nuevo día y con él, la esperanza renacía, aunque la sombra de la adversidad aún acechaba. Los murmullos de los descontentos, animados por la confabulación de sus enemigos, se esparcían como fuego en el campo seco, buscando sembrar dudas en la obra que el Señor había puesto en sus manos. ¿Cómo podríamos construir en medio de estos escombros?, se preguntaban algunos entre susurros, sintiendo el peso del jecmiso y de la traición resonando en sus mentes. Sin embargo, Nehemías no perdió la fe. Sabía que había llegado con una misión divina, y su espíritu no se rendiría ante el temor. No temáis delante de ellos.
recordad al Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Nehemías 4 y 14, proclamó con fuerza, levantando los corazones decaídos. Las palabras de Nehemías fueron un aliento, como un soplo divino que infundió valor en sus compatriotas. Unidos, comenzaron a trabajar tanto con las manos como con el corazón, levantando ladrillos y estirpando escombros. Cada golpe de martillo resonaba como un eco del compromiso de su pueblo. Sin embargo, las amenazas de Sanbalat y de Tobías eran constantes, como un eco burlón que retumbaba en sus oídos. Hasta una zorrilla puede derribar su muralla, recordaba Tobías con desprecio. Día tras día, el trabajo se intensificaba, al igual que la oposición. Insultos y amenazas se convirtieron en la norma, mientras algunos incluso sodomizaban la idea de la restauración. Durante la noche, las vigas temblaban y las sombras parecían cobrar vida. Nehemías sabía que la lucha era doble, no solo luchaban contra las fuerzas físicas de los obstáculos, sino también contra la desesperanza que intentaba infiltrarse en sus corazones. En una de las noches más oscuras, cuando la luna apenas se asomaba entre nubes densas, Nehemías se retiró a orar. Oh Dios de los cielos, escucha mi súplica, mira nuestro desamparo y la afrenta que hemos recibido. Nehemías 1 y 11, clamó, recordando la promesa hecha a su pueblo. Fue entonces cuando la voz de Dios pareció resonar en su espíritu: ¿no he prometido estar contigo? Aún en la adversidad, mi mano te guiará. Con esas palabras frescas en su mente, Nehemías se levantó más decidido que nunca a continuar la obra. En la mañana siguiente, reunieron a todos y les dijo: recordemos la fidelidad de Dios. Su mano ha estado con nosotros. Edifiquemos y ofrezcamos sacrificios a nuestros Dios. En cada oración, en cada ladrillo, restauramos no solo un muro, sino nuestra identidad como pueblo escogido. Nehemías 4 y 20. El esfuerzo colectivo pronto comenzó a rendir frutos. Lugar tras lugar, los muros se alzaban, y la confianza se sembraba donde antes hubo desconfianza. Aumentó el fervor del pueblo, hasta que incluso quienes habían dudado de su causa empezaron a ver la posibilidad de un futuro brillante en el horizonte. Sin embargo, cuando la restauración parecía estar al alcance, un nuevo desafío surgió de entre las sombras. Un rumor se corrió: los enemigos planean un ataque sorpresivo. La incertidumbre regresó, y se empezó a escuchar un susurro: ciertamente, es un plan de Dios, pero ¿seremos nosotros suficientemente fuertes para enfrentarlo? Nehemías sintió el peso de estas palabras, y una renovada fervorosa oración elevó al cielo. El hilo de la historia no había terminado. El destino de Jerusalén pendía de un suspiro divino, y la lucha por el futuro estaba cada vez más cerca de la conclusión. God plan y tal, pero el desenlace sería la revelación del poder supremo de Dios, y en él, un nuevo misterio aguardaba ser desvelado. ¿Qué vendría a continuación en el plan de Dios para su pueblo, y cómo se manifestaría su gloria en medio de la reconstrucción? La promesa de un acto divino se acercaba, y los corazones de todos estaban listos para lo que el Señor estaba a punto de orquestar. Los días pasaban y la tensión en Jerusalén crecía a medida que se acercaba la noticia de un inminente ataque. Nehemías, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, se dirigió a los líderes del pueblo. Vigilemos y luchemos, dijo con firmeza, no solo por nuestras vidas, sino por nuestras familias y el nombre de nuestro Dios. Se organizaron en grupos, algunos trabajando en la construcción, mientras que otros tomaban vigilias, armados con espadas y lanzas, protegidos por la promesa de que el Señor estaba con ellos. Al ver los avances en la muralla, el miedo comenzó a desvanecerse, pero los rumores de las maquinaciones de los enemigos no cesaban. Sanbalat, enfurecido por el progreso de los judíos, envió mensajeros que decían: ¿qué hacéis vosotros? Vuelven a ser rebeldes contra el rey que os ha enviado al exilio. Nehemías 6. Pero Nehemías, con astucia espiritual y valentía, replicó: el Dios del cielo nos prosperará, y nosotros, sus siervos, levantaremos este muro. Nehemías 2 y 20. La respuesta reafirmó la fe del pueblo y reafirmó su propósito. Las noches se tornaron peligrosas, pues en cada sombra se percibía como si los enemigos esperaran el momento perfecto para actuar. Nehemías, aunque exhausto, no se atemorizó. En medio de su aflicción, buscó la cara del Señor, y en sus oraciones halló la fortaleza necesaria para continuar. A la par de esta lucha, un inusual susurro empezaba a fraguarse entre los hombres de Tobías. Complots se estaban tejiendo en las sombras, cada uno más amenazante que el anterior.
Alguien oía decir: ¿cuánto tiempo más podréis sosteneros? Sabemos de los planes de Nehemías, solo es cuestión de tiempo. Una tarde, Nehemías recibió un mensaje de un traidor, invitándole a reunirse en una aldea apartada. El mensaje era claro: nosotros te protegemos, ven y habla con nosotros. Lo demás puede arreglarse. Sin embargo, Nehemías comprendió que esta era una trampa. Su corazón confiaba en la guía del Señor y decidió no descender a sus llamadas maliciosas. No tengo que ir, estoy comprometido en una gran obra, respondió Nehemías, con un fuego renovado en su voz. Mientras sus labios pronunciaban cada palabra, sintió el poder del Espíritu del Señor inyectándose en su ser. La obra que se había propuesto realizar era más grande que cualquier intento de los enemigos por desanimarlo. Cuando la última piedra fue colocada y las puertas de Jerusalén fueron restauradas, una poderosa oración de alabanza surgió entre el pueblo. El Dios de nuestro Padre nos ha hecho retornar, y no hemos sido vencidos, dijeron exultantes, su mirada fija en los muros que resplandecían bajo el sol. Sin embargo, Sanbalat y Tobías no estaban dispuestos a rendirse. El amor por el poder hizo que se inflamara en sus corazones la búsqueda de venganza. Con tiroteos de calumnias y promesas de violencia, comenzaron a conspirar contra Nehemías y su obra. El desánimo nuevamente acechaba, mientras la atmósfera se llenaba de una palpable inquietud. En ese preciso instante de desesperación colectiva, Nehemías reunió nuevamente al pueblo. Tened ánimo, el Señor de los ejércitos está con nosotros. No os dejéis arrastrar por el miedo, sino hube vuestro rostro hacia el cielo y clamad a él. Santiago 4, 8. Y en medio del clamor, una luz comenzó a forjarse en los corazones de los hombres. Un nuevo testimonio surgía, el de una unidad restaurada, un pueblo levantado, dispuesto a enfrentar la adversidad. El miedo se tornaba en esperanza y la desesperación en fe. El cielo resonó y el pueblo sabía que todo lo que acontecía no era mera casualidad, sino parte de un plan divino mucho más grande. Y cuando llegue el tiempo, susurraron entre ellos, veremos la intervención directa de Dios. Un eco de promesa espiritual se expandió, como si todo el firmamento estuviese expectante. Las puertas del misterio aún comenzaban a abrirse, y en el horizonte espiritual, el plan soberano de Dios se revelaba lentamente. ¿Qué más hará el Señor en estos días? ¡Qué extraordinario! ¿Milagro veremos? El hambre de saber los llenaba, sabían que estaban en la cúspide de algo grande. Mientras el murmullo del pueblo se transformaba en un clamor de unidad, Nehemías sintió el palpitar de la mano de Dios moviéndose entre ellos. Esa noche, el viento pareció susurrar antiguas promesas a través de las murallas recién levantadas. Las estrellas parpadeaban, como si los cielos mismos aguardaran con expectación lo que iba a acontecer. El pueblo, armado y vigilante, se posicionó en sus puestos. Al amanecer, el sonido del shofar resonó, llamando a todos a la oración. Oíd, oh Israel, proclamó Nehemías con voz resonante, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Deuteronomio 6, 4. Cada corazón comenzó a arder con la certeza de que su Dios estaba en medio de ellos, y la fortaleza se renació en el espíritu de cada hombre. Sin embargo, la amenaza de Sanbalat y Tobías era como un manto oscuro que se cernía sobre Jerusalén. Con un plan retorcido, enviaron a un profeta, Semayas, quien les dijo a los hombres de Nehemías, los enemigos han conspirado para buscar tu vida, ve a la casa de Dios y cierra la puerta, porque vienen a matarte. Nehemías 6 y 10. Este intento de desviar a Nehemías de su obra fue astuto y temeroso, destinado a provocar desconfianza en el corazón de un líder ya desafiante. Nehemías, no obstante, discernió la trampa. ¿Acaso he de huir?, preguntó, y viviré, abandonando esta obra que el Señor me ha encomendado. Nehemías 6 y 11. En su corazón, recordaba las promesas de Dios y la fidelidad que siempre había sustentado a su pueblo. Con determinación, rechazó la advertencia, decidido a seguir adelante, sabiendo que no podía permitir que el miedo lo apartara del camino divino. Furiosos, Sanbalat y Tobías intensificaron sus ataques. A la par del trabajo en la muralla, comenzaron a lanzar insultos. ¿Creéis que vuestro Dios os salvará? Vuestra ciudad será arrasada mientras vosotros construís, gritaban desde la distancia. Nehemías, consciente de que cada palabra era parte de un ataque estratégico, se animó en el Señor y oró, escucha, oh Dios nuestro, porque somos menospreciados, haz que caiga su afrenta sobre sus cabezas. Nehemías 4, 4. Días pasaron sin que la lucidez otorgara al pueblo un respiro.
La amenaza se había convertido en un constante estado de alarma. Sin embargo, cada resistencia parecía fortalecer su determinación, pues el Israel de Dios aún había conocido grandes victorias a través de la desventaja. El Dios que servimos es un Dios grande y temible, resonaba en sus corazones como un eco sagrado, recordando las enseñanzas de sus ancestros. En medio de esta adversidad, el pueblo clamó con fervor. Juntos, levantaron sus voces al cielo, recordando las promesas del pasado. Cuando Israel salió de Egipto, el mar se abrió. ¿Quién es como nuestro Dios? Este clamor resonó en las alturas, como un murmullo que despertaba a las antiguas alianzas. Fue entonces cuando, en un claro día en el que la luz de la verdad parecía partir la oscuridad, Dios movió su mano. En una repentina revelación, Nehemías escuchó el llamado en su corazón. Había más en juego que estas piedras y muros. Los enemigos intentaban no solo destruir una ciudad, sino el propósito eterno de Dios para su pueblo. Su reino será restaurado, su gloria revelada, pensó Nehemías, y con esta certeza, la oración de intercesión se levantó de su ser. El tiempo se acerca, murmuró, mientras una llama de esperanza crecía en su interior. De repente, comprendió, quizás por primera vez, que esta batalla no era solo por una ciudad, sino por el testimonio de un Dios que busca restaurar todo lo perdido. La claridad le visitó y Nehemías miró a su pueblo con ojos de fe. Nos levantaremos, y construiremos no solo estos muros, sino el testimonio del poder de Dios. Y así, se avivaban los corazones, llenos de una nueva esperanza. Llenos de expectativa, miraban al cielo. ¿Qué es el futuro de los hijos de Dios en estos días? ¿Qué grandes cosas hará el Señor en medio de nosotros? Resonaron entre ellos, y la atmósfera ardió intensamente. Así, el plan soberano de Dios comenzaba a desarrollarse en las sombras, uniendo corazones y destinos, mientras ellos, en su inocente y poderoso clamor, estaban a punto de presenciar una intervención divina que cambiaría el curso de la historia de su pueblo. Esa mañana, el sol ascendía tímidamente, arrojando su luz dorada sobre las piedras de Jerusalén, aún vibrantes por el esfuerzo de la noche anterior. Nehemías, de pie en el extremo de la muralla, contemplaba la labor de su pueblo. Con cada ladrillo levantado, se sellaban los destinos de generaciones venideras. La fe del pueblo en el Dios de sus padres florecía como brotes verdes bajo el sol, y el eco de las promesas resonaba en el aire. Pero la adversidad nunca queda lejos. Los murmullos de desconfianza alzaban la voz entre algunos de los hombres que tierno eran más susceptibles al miedo. ¿Por qué luchamos sin un ejército? Decían. Sin rey ni espada, ¿cómo podrán salvarnos? Nehemías, al escuchar esas palabras, sintió la presión de la angustia apretando su corazón, pero también supo que no podía ceder. Reuniendo a los líderes, proclamó, no temáis ante ellos, recordad que nuestro Dios es grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, y por vuestras esposas, y por vuestras casas. Nehemías 4:14. Las palabras resplandecieron como una antorcha en la noche oscura, disipando sombras de duda. El pueblo, rejuvenecido por la súplica ardiente de su líder, regresó a la obra con fervor renovado. Con sus manos laboriosas reparaban lo que había estado roto, pero también construían una fortaleza dentro de sí mismos. Dios había designado un tiempo y lugar para su restauración, y cada uno de ellos era parte del milagro. Durante días enteros, las horas se deslizaban entre la lucha y el clamor intercesor. A menudo, las oraciones ascendían al cielo como humo de incienso. En cada pausa del trabajo, el pueblo se reunía, escuchando la palabra del Señor, recordando las promesas que su Dios les había hecho a través de Moisés y los profetas. Unidos en alabanza y súplica, comenzaron a ver señales de esperanza en medio de la opresión. Sin embargo, la estrategia de Sanbalat y Tobías se tornó más astuta. Envió mensajeros a Nehemías, proponiendo un encuentro en el valle de Ono, pretendiendo ser pacificadores, cuando su intención secreta era la destrucción. Ven y tratemos de juntos, ofrecían con palabras entretenidas y diplomáticas, esperando sembrar la incertidumbre en el corazón de Nehemías. Pero el siervo de Dios respondió valientemente, no tengo tiempo, pues la obra es grande y no puedo descender. Nehemías 6:3. Con cada rechazo, su indignación crecía. El espíritu mortal de sus enemigos cada vez más se desesperaba, y su rabia se manifestaba en amenazas aún más mordaces.
Nehemías continuó sin desviarse, y decidió que no permitiría que ninguna voz de temor le quitara el enfoque de su misión divina, edificar la muralla y restaurar la confianza del pueblo en su Dios. Un día, tras tomar un breve tiempo para orar, el Señor le reveló a Nehemías un plan. Al enfrentar la oposición, supo que era necesario establecer vigilias cada cierto tiempo, con grupos listos para pelear cuando la amenaza lo demandara. Así, el pueblo se organizó, la construcción seguía durante el día, mientras las guardias velaban por la seguridad por la noche. Estamos en las manos de nuestro Dios, les decía, y seremos defendidos por su poder. El clamor resonó en el corazón del pueblo al sentirse parte de una obra que trasciende su propia comprensión. Sin embargo, un nuevo desafío se presentaba, cuando un nuevo profeta, que se presentaba como portador de la verdad, se alzó entre ellos. Así dice el Señor, colocaré el temor sobre ti, y tus enemigos no serán derrotados, proclamó, desatando el caos entre el pueblo. Nehemías se enfrentó a este nuevo ataque, discerniendo la voz de Dios entre las palabras traicioneras, y se preguntó en su corazón, ¿cómo pudo éste llegar a desviar el propósito divino? Con su fe renovada, se volvió hacia el pueblo, no os dejéis llevar por profecías vacías. Nuestro Dios es fiel y su plan es más grande que las voces de temor. Las murallas estaban casi completas cuando la tensión alcanzó su clímax. La voz del pueblo resonaba para recordarles que estaban en el umbral de un milagro. Dios está con nosotros, no temeremos, dijeron en unidad. Y mientras sus corazones palpitaban, comprendían que este testimonio reflejaría no solo la restauración de un muro, sino la restauración de su identidad como el pueblo de Dios. Mientras la última una piedra se colocaba en su lugar, Nehemías miró a su pueblo. En sus corazones, había nuevos cimientos de confianza y fe. Pero aún había más en juego, pues la intervención de Dios estaba a punto de desatar algo extraordinario sobre su gente. En el horizonte, una nube oscura seguía acechando, y el eco de una antigua promesa resonaba más fuerte: conoceréis que yo soy el Señor, cuando haga esto. Así, un nuevo giro del plan soberano de Dios aguardaba, a la espera de ser revelado en el tiempo apropiado. ¿Qué grandes maravillas haría Dios aún? Las preguntas flotaban en el aire, cargadas de expectativa. La finalización de la muralla era un signo de la fidelidad de Dios, pero la calma aparente nunca duraría. Nehemías observaba a su pueblo con gratitud, y al mismo tiempo, un profundo sentido de responsabilidad. Con la obra casi completada, la mirada de los enemigos no se había desviado. Sanbalat y Tobías, llenos de desprecio, trazaban nuevos planes en las sombras. No se detendrían ante nada para deshacer el esfuerzo de aquellos que buscaban recuperar la gloria del Dios de Israel. Un día, mientras el pueblo se regocijaba por los avances, se levantó una noticia que hizo temblar los corazones: los enemigos estaban en marcha, uniendo sus fuerzas para atacar. He aquí que los enemigos vienen para luchar contra Jerusalén, había traído el rumor un mensajero, y su intención es sembrar el miedo y la confusión. Los hombres del pueblo palidecieron ante el eco de estas palabras, y la desconfianza resurgió como un fuego voraz. Nehemías, conocedor de que su tarea no era solo restaurar muros, sino fortalecer la fe del pueblo, reunió a los ancianos y a los líderes. No dejéis que el espanto os inunde, instó. Recordad cómo Dios nos ha guiado hasta aquí. Él lucha por nosotros, Nehemías 4:20. Su voz resonó entre las multitudes, como un claro sonido de trompeta en la batalla. Al ver su determinación, la insatisfacción que los oprimía comenzó a disiparse, y cada hombre sintió renacer la esperanza. No obstante, el desafío era inminente. La noche se fraguaba con el caos de enemigos acechantes, y los hombres plantaban sus pies firmemente en la tierra, aferrándose a la promesa de su Dios. Nehemías mandó que cada familia y grupo de trabajo tomara armas, convirtiendo las herramientas de construcción en instrumentos de defensa. Los que están listos para pelear, estén a mi lado, ordenó, y quienes no lo están, seguiremos trabajando, porque nuestras manos deben estar ocupadas en la obra del Señor. Nehemías 4:17. Las horas pasaban con un aire tenso, y Nehemías, en oración constante, buscaba consuelo en Jehová. Recuerda, oh Dios mío, este pueblo, y no dejes que la afrenta de nuestros enemigos prevalezca, clamaba, mientras la báscula de la guerra espiritual se equilibraba en su espíritu. De repente, el cielo se oscureció y un rayo de luz recorrió el corazón del líder. Una revelación divina lo inquietó: las ciudades más grandes están a punto de caer, susurró la voz del Señor como un eco antiguo. Era un recordatorio de las promesas de liberación que resonaban desde los días de Moisés.
Su fe, lejos de tambalearse, se encendió como un fuego sagrado. Estamos construyendo no solo paredes de piedra, sino la fortaleza de nuestro Dios, proclamó en medio de su congregación. Mientras sus palabras caían como rocío sobre la tierra seca, el pueblo se volvió uno en espíritu y propósito, recordando las palabras de Jeremías: cuando clames, yo responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33, 3. A medida que la noche avanzaba y las llamas de las antorchas danzaban en la oscuridad, Nehemías miró a su alrededor. Las familias se aferraban unas a otras, y los guerreros se cubrían mutuamente. En ese momento, entendió que la verdadera fortaleza no residía solo en los muros que habían erigido, sino en la unidad del corazón de un pueblo que confiaba en el Dios viviente. Cuando toda esperanza parecía equilibrada por un hilo, un estruendo resonó desde las llanuras. Las voces de los enemigos retumbaban, anunciando su inminente llegada. Sin embargo, en el umbral de la batalla, una voz clara surgió del pueblo: Dios está con nosotros. No temeremos. Las advertencias del profeta que había desconcertado a Nehemías antes resonaban en su mente, al tiempo que la voz de Dios se manifestaba en medio de la tormenta. Mientras Sanbalat y Tobías se acercaban, Nehemías comprendió que la confrontación había comenzado. El desenlace de esta batalla no solo definiría la ciudad, sino también el espíritu de un pueblo destinado para grandes cosas. Con una determinación renovada, se aferró a la certeza del plan soberano de Dios. Aquellos que son con nosotros son más que los que están contra nosotros, murmuró para sí mismo, y conoceremos las maravillas del Señor cuando Él despliegue su mano poderosa. En esa noche oscura, el eco de una antigua promesa resonó de nuevo: he aquí que haré algo nuevo, pronto saldrá a la luz. Isaías 43, 19. El pueblo se encontraba al borde de un milagro que revelaría la grandeza del Dios de Israel, mientras el viento comenzaba a cambiar, presagiando la llegada de una intervención divina. ¡Qué portentosas maravillas estaban a punto de suceder! La expectativa aumentaba, mientras se preguntaban cómo el plan del Señor se manifestaría una vez más. El sonido de tambores resonaba a lo lejos, un eco ominoso que menguaba cada vez más las esperanzas de los hombres y mujeres de Jerusalén. Nehemías, firme en su lugar, con el corazón palpitante de determinación, sintió la presión del destino sobre sus hombros. Las antorchas se alzaban como pequeñas estrellas contra la oscuridad, y los rostros de su pueblo estaban marcados por el coraje y el temor, esa dualidad que acompaña a todo acto de fe. Mirad hacia arriba, instó, levantando su voz por encima del murmullo creciente. No son solo muros que defendemos, sino nuestra identidad, nuestra promesa, y sobre todo, nuestra fe en el Dios que nunca nos ha abandonado. Esto no es solo nuestra lucha, sino la de Jehová que nos guía. Los hombres, con sus armas improvisadas en mano y los corazones en alto, comenzaron a retumbar con un grito de guerra que resonó en los cielos: por nuestra tierra, por nuestro Dios. Era un clamor que despertaba ecos de antiguas victorias, recordando aquellos días en que David, bajo el poder de Jehová, derribó a su gigante. Mientras tanto, desde la lejanía, Sanbalat y Tobías sentían cómo su coraje se transformaba en cólera. Organizaron a sus tropas, convencidos de que la desbandada de los hebreos estaba a un paso de ser realidad. Atacad con furia, ordenó Sanbalat, su voz endurecida por la avaricia. Lleguemos antes que los cobardes de Judea se fortalezcan más. Ellos no son más que un puñado de desterrados. Nehemías, consciente de su estrategia, había colocado centinelas en las colinas y en cada entrada de la ciudad. La lucha es espiritual tanto como física, recordaba en sus oraciones, clamor que podía ser oído junto al viento que pasaba: Dios nuestro, haz que nuestros ojos sean abiertos para enfrentar la oscuridad. Las palabras del profeta Isaías resonaban en su alma: el que camina en tinieblas no tiene luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese sobre su Dios. Isaías 50, 10. Justo entonces, un parpadeo de luz cruzó el cielo, como si el mismo Dios, en su soberanía, estuviera dispuesto a cambiar curso la batalla. Las nubes formaron una danza, y un poderoso viento se levantó, enrevesando la escena de batalla. Nehemías sintió que algo sobrenatural se movía entre ellos, el temor fue reemplazado por una especie de asombro. Ahora vamos a luchar, bramó Nehemías de repente, tomando la delantera para enfrentar a los que se atrevían a desafiar la gracia de Dios. Con el pueblo detrás de él, se lanzaron hacia adelante en una frenética carga dirigida por la fe, y el muro tras ellos era más que un simple ladrillo, era un símbolo de la promesa de Dios. Los enemigos, al ver el avance de la multitud, se tambalearon ante la súbita y potente manifestación de unidad.
Palabras de salvación resonaban: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 27, 1. Lo que comenzó como una batalla externa pronto se convirtió en un enfrentamiento de creencias. Nehemías recordó las palabras de Dios a Moisés en tiempos de aflicción: yo iré contigo. El sonido de los gritos de guerra, mezclado con fervientes oraciones, se elevó como un incienso ante el trono del Altísimo. Y de repente, un estruendo mayor que el de la guerra estalló sobre ellos, el cielo se iluminó con un fulgor que deslumbraba. El pueblo, viendo la grandeza de la gloria de Jehová, gritó maravillas. Las tierras del enemigo comenzaron a temblar, como si fueran sacudidas por una fuerza sobrenatural. La duda, la desesperanza y el espanto fueron despojados en un instante milagroso. Dios está con nosotros, resonó una vez más entre el pueblo, mientras la fuerza del reino se levantaba como un poderoso testimonio de la fidelidad de Dios. A medida que la batalla avanzaba hacia un desenlace inesperado, Nehemías comprendió que la intervención divina ya estaba en marcha. En su espíritu, una nueva revelación comenzó a surgir, confiando que aunque esta lucha parezca intensa, la verdadera victoria estaba asegurada por el poderoso plan soberano de Dios. Y así el pueblo se preparaba, esperando un milagro más allá de lo que podrían imaginar. Pronto conoceremos la verdad de las palabras de mi Dios: no temerán, porque yo estoy con vosotros, les dijo el Señor, murmuró Nehemías, mientras un nuevo aliento de esperanza y expectativa llenaba sus corazones. El desenlace de la historia no solo se tejería en las arenas del tiempo, sino que revelaría un designio eterno: he aquí que haré algo nuevo, pronto saldrá a la luz. ¿Qué desesperación transformaría el amor de Dios en esas horas de gran necesidad? Las respuestas estaban al horizonte, esperando ser desveladas. El desafío de la vida o muerte estaba palpable en el aire. La contienda había comenzado, pero también lo habían hecho los rumores que viajaban como sombras entre las filas de Sanbalat y Tobías. ¿Qué poder militar pueden tener estos hebreos?, susurraban, si su Dios les ha abandonado. Sin embargo, Nehemías sabía que el fundamento de su fortaleza no era el acero, ni la carne, sino la promesa eterna de Jehová, creador del cielo y la tierra. Mientras la batalla se desataba, el cielo se tornó de un tono dramático, involucrándose en la lucha como si el mismo Dios mirara desde los lugares celestiales. Los ángeles de Jehová, invisibles a los ojos de los hombres, danzaban en los bordes del combate, preparando el camino para la liberación prometida. Nehemías, sintiendo la neblina del poder divino, levantó su espada y clamó: queda aquí, oh Jehová, nuestro estandarte. Hacia adelante, pueblo de Dios, ya que en él es donde encontramos nuestra victoria. Con su coraje renovado, los hombres de la ciudad se lanzaron hacia el enemigo con el fervor de una tormenta. El coraje febril de los valientes se unía a la fuerza del cielo, y no pasaron muchos momentos antes de que las filas de Sanbalat comenzaran a titubear. Miren, gritaba un soldado en el fragor de la batalla, los hebreos están rodeados de la gloria del Señor, y su Dios no los ha dejado como son las multitudes que se han levantado. Las palabras del Salmo 34 resonaron en el corazón de cada hebreo en pie: los que miran a él son alumbrados, y sus rostros no serán avergonzados. Salmo 34, 5. Nehemías, usando cada oportunidad para buscar la sabiduría divina, se detenía y oraba rápidamente: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, y que se haga tu voluntad en esta tierra. Pero las murallas materiales no eran lo único que se empezaba a construir. Nehemías sentía que sus corazones comenzaban a levantarse como nuevas edificaciones. Las mujeres y los niños, observando a sus hombres luchar con valentía, se unieron a las oraciones. Jehová, levántate. Salva a tu pueblo, se escuchaba entre los gritos y el clamor de guerra. Sin embargo, como las nubes pueden cubrir el sol, una sombra de desánimo se deslizó nuevamente entre las tropas de Judá. Entre el clamor de la batalla, algunos comenzaron a dudar: ¿será suficiente esto? ¿Qué nos garantiza la victoria? Los murmullos flotaban como humo en el aire. Nehemías, escuchando esto, recordó las palabras escritas en las antiguas escrituras: no temeré, porque tú estás conmigo. Salmo 23, 4. Esto lo llenó de fervor renovado. Alzando su voz, Nehemías instó: no temáis. Recuerden que nuestro Dios ha luchado por nosotros desde tiempos inmemoriales. Su mano no es corta para salvar, su oído está atento a nuestro clamor. En ese instante, se sintió un cambio en el ambiente. La voz de Nehemías resonaba con el peso del cielo, y un destello brilló sobre el campo de batalla. Sobre la colina, un gran brillo se levantó, como el oro mismo, iluminando el rostro de Nehemías.
La visión que le fue concedida fue de un poderoso ejército, lleno de fuego y luz, intercalándose con el pueblo de Israel. Entendió que esto no era solo una batalla por la tierra, sino una manifestación del eterno propósito de Dios para su pueblo. Con este nuevo aliento de esperanza, clamó: «Vean, el ángel de Jehová nos acompaña». La victoria es nuestra porque el Señor está desplegando su mano para liberarnos. Su aliento se centró en el poder del nombre de Jehová, mientras la multitud cerraba filas, su resistencia cobraba forma, dispuestos a seguir adelante por la causa del Altísimo. Agazapado en la penumbra, Sanbalat y Tobías observaban el desarrollo de los eventos con creciente miedo. «No, no caeremos ante ellos», murmuró Sanbalat mientras sus ojos se oscurecían con ira, se desafían a sí mismos si creen que Dios puede hacer algo por ellos. Pero las palabras de duda de los enemigos eran como espinas en el camino, que solo avivaban aún más el fuego en los corazones de Nehemías y su pueblo. Y así, mientras la batalla continuaba, el pueblo de Jehová clamó en unidad. «Así como pastoreó a David, así también seremos guiados a la victoria», repetían con fervor, mientras sus corazones ardían en el poder de Dios. Pero el telón de la historia aún no se había levantado por completo. Un eco profundo resonó en el horizonte, y una voz divina susurró a Nehemías en medio del fragor. «¿No sabes que estoy haciendo un nuevo pacto? ¿No ves que estoy a punto de revelarte la magnitud de mi plan soberano, más allá de lo que puedes imaginar? Pronto, las naciones conocerán mi grandeza en medio de esta lucha». Y en ese momento de revelación, el pueblo se preparaba no solo para la batalla, sino para un nuevo amanecer, donde sus corazones buscarían la promesa de Dios. La historia de su liberación iba más allá de los muros de Jerusalén, convirtiéndose en un símbolo de esperanza para todas las generaciones venideras. La batalla rugía con la ferocidad del viento. Las espadas chocaban y los gritos de los valientes resonaban en el aire, pero el corazón de Nehemías se mantenía firme ante la adversidad. De pie en el centro de la contienda, revestido no solo de armadura sino de la unción del Altísimo, miró hacia el cielo, donde las nubes dibujaban la promesa de un día nuevo. «Jehová, en ti confío», proclamó con voz clara, atrayendo los ojos de los soldados hacia su figura. Mientras la lucha continuaba, Nehemías vio a personas, hombres destruidos por el miedo y la desesperanza, que buscaban refugio en sus palabras. Reconociendo la necesidad de mantener la fe en medio del caos, recordó las enseñanzas de sus antepasados, las historias de las victorias obtenidas por la fuerza de Dios. De repente, un destello de luz iluminó su mente, comprendió que no era solo la gloria que Dios había prometido a Israel lo que estaba en juego, sino el renacer de una fe que podía temblar pero nunca quebrarse. «Escuchad, oh pueblos», gritó con fervor. «Los muros se levantarán solo cuando nuestros corazones estén unidos en la alabanza». ¿No saben que nuestro Dios no abandonará a su pueblo? Él es nuestro escudo y fortaleza, nuestra ayuda en tiempos de angustia. Inmediatamente, la marea de conmoción se detuvo, como si hubiera llamado a ser testigos de la soberanía divina. Los guerreros, tocados por su proclamación, comenzaron a gritar de nuevo en unidad. «Jehová de los ejércitos es nuestro Dios. La batalla es suya, y con él marchamos hacia la victoria». La fe colectiva del pueblo se encendió como un fuego avivado por el soplo del Espíritu Santo. Las murallas de sus corazones se levantaron junto con las de Jerusalén, y la esperanza brotó como flores en tierra marchita. Mientras tanto, en el lado opuesto del campo, la sombra de Sanbalat se oscurecía. Los murmullos de su ejército se convirtieron en un eco de desconfianza. «¿No ven que su Dios se ha deleitado en su ruina?», lanzó Tobías, mientras su voz temblaba de rabia. Pero Sanbalat, sintiendo la presión, dijo: «Su fe es su debilidad. Si han sido abandonados, no hay nada que temer de ellos». Pero en su corazón, una chispa de inquietud empezó a crecer. ¿Acaso no era el Dios de Israel conocido entre las naciones? Los ecos de promesas pasadas aterrorizaban su ánimo. Desde la cima de un monte cercano, Nehemías contempló el campo de batalla. Una nube de luz parecía descender sobre ellos, y en su corazón, entendió que la batalla no era solo por un territorio, sino por el espíritu de toda una nación. Dios está en esta lucha. Y nosotros como su pueblo, seremos los testimonios de su gracia, se dijo a sí mismo. Mientras la conexión entre Dios y hombre se palpaba en el aire, un nuevo tipo de energía comenzó a fluir entre las filas hebreas. La valentía se reavivó, los guerreros alzaron su voz en oración, pidiendo sabiduría y valor. En ese momento de fervorosa súplica,
Un claro y veloz sonido resonó entre ellos, como un trueno lejano: el Espíritu de Jehová está con nosotros, a la victoria marchamos. Pero Nehemías sintió la urgencia de alertar a su pueblo. Es el momento de ser testigos fieles del poder que se revela. No olviden sus promesas, porque nuestro Dios está renovando su pacto con nosotros. Las naciones verán y conocerán que Jehová es Dios. A la distancia, el viento trajo murmullos de confusión entre los enemigos. Comenzaron a preguntarse entre ellos: ¿qué sucede con estos hebreos? Nehemías, sintiendo la sacudida del poder en sus venas, supo que la presencia de Dios comenzaba a hacer temblar sus adversarios. Pronto, verán las maravillas de Jehová, confió en su corazón. Y mientras la batalla se intensificaba, Nehemías se sintió lleno de un nuevo propósito, atento a la voz que había resonado en su interior. Recuerda, Nehemías, resonaban las palabras en su mente: el nuevo pacto está en camino, y tú eres parte de la historia que transformará las vidas de muchos. Así, con fe renovada, siguió adelante, dispuesto a ser el testimonio de lo que Dios estaba por hacer. Los cielos se preparaban para el despliegue de su gloria, y el eco de la promesa divina resonaría no solo a través de Jerusalén, sino hasta los confines de la tierra. La batalla aún estaba lejos de terminar, pero la revelación de su plan soberano se acercaba con gran rapidez. A medida que el fragor de la batalla aumentaba y el polvo de los pies de los guerreros se levantaba hacia el cielo, Nehemías se mantenía firme en su fe. Su corazón, templado por la oración y el clamor del pueblo, latía con una determinación ferviente. El Señor de los ejércitos peleará por nosotros, repetía en su interior, mientras la lucha se intensificaba a su alrededor. Era un clamor constante que resonaba en todos los rincones de Jerusalén, brindando valor a cada guerrero, a cada madre que observaba ansiosa desde las murallas recién levantadas. El pueblo de Dios, ahora unido, infundía coraje a sus hombres. Las oraciones se entrelazaban con los gritos de guerra, formando una sinfonía poderosa que llenaba el aire. Que nuestro Dios se levante, resonaba, un eco de victoria antes incluso de que se diera el combate decisivo. Sin embargo, Sanbalat y Tobías no se rendían. Su odio ardía con más intensidad, y su rencor los empujaba a intentar quebrantar la unión del pueblo. Mientras las sombras del atardecer se extendían sobre el campo de batalla, un plan había comenzado a tomar forma entre los enemigos. Debemos divididos a los hebreos, sembrar la duda entre ellos, y así, caerán como hojas secas, susurró Sanbalat a sus aliados. Con un aire de desesperación, comenzó a enviar mensajes engañosos a Nehemías, intentando sembrar confusión y discordia. Ven, reúnete con nosotros y hablemos en paz, decían sus cartas. Pero Nehemías, discerniendo el engaño, respondió con fe inquebrantable: no tengo tiempo para descender, pues estoy en una gran obra. Nehemías 6, 3. Este rechazo hizo hervir la ira de sus enemigos, pero a medida que los días pasaban y la obra avanzaba, el pueblo comenzaba a ver signos de esperanza. Los muros se alzaban con robustez y cada ladrillo se colocaba no solo como fortaleza, sino como símbolo de la promesa cumplida de Dios. Así el Dios del cielo nos prosperará, afirmaba Nehemías ante el pueblo, y su voz se convirtió en un faro en la tormenta. Las voces de tierra y los ecos de oración clamaban juntas, resonando en el cielo y llamando la atención de Dios. La lucha era dura, pero Nehemías sabía que el verdadero desafío no era solo el de las espadas y las murallas, sino el de la fe que sostenía a su pueblo. ¿Dónde está el poder de nuestro Dios? ¿Dónde están los milagros que acostumbramos a ver?, pensaban algunos, en medio de la presión constante. Sin embargo, Nehemías, fiel en su misión, se mantuvo en oración constante, implorando la guía y protección del Altísimo. Oh Jehová, no dejes que se avergüencen, basta ya de afrentas sobre tu pueblo. Nehemías 4, pedía en sus oraciones. En aquel momento clave, los cielos parecieron abrirse en respuesta. Una mañana, después de una noche de intensa súplica, se notaron en las almas del pueblo un nuevo fervor. Los niños, las mujeres y los ancianos también comenzaron a levantar sus voces al unísono, proclamando la grandeza de su Dios. El muro no era solo una construcción física, era el testimonio viviente de un pueblo que había decidido levantarse por la causa del Señor. La esperanza se había encarnado en cada ladrillo, en cada corazón. Nehemías, al reconocer este avivamiento espiritual, decidió que era tiempo de demostrar la grandeza de Dios en el corazón del pueblo. Hagamos una reunión, celebremos la victoria antes de que llegue, propuso, convocando a todos los que habían trabajado incansablemente en la reconstrucción.
Recordemos los días pasados, nuestros ancestros y la fidelidad del Señor. La cita se llenó de cánticos y alabanzas mientras la multitud se reunía. Recuerda lo que Dios ha hecho. No permita que las voces de duda les entren al corazón, instó Nehemías. Este tiempo de celebración no solo unía a los corazones en acción de gracias, sino que cada hijo escuchaba sobre la historia de su pueblo, un bosquejo de milagros que señalarían no solo restauración sino redención. Sin embargo, Sanbalat, frustrado por la creciente fuerza del pueblo, decidió que la confrontación era inevitable. El miedo será nuestro aliado, se dijo a sí mismo, y orquestó un ataque sorpresa, esperando romper los sueños de un futuro redentor. La noticia de su emboscada llegó a oídos de Nehemías como un trueno. La ira y la furia de sus enemigos estaban a punto de desatarse sobre ellos. Un aire de tensión recorrió Jerusalén en el instante en que se anunciaron los planes de ataque. Nehemías reunió a su pueblo y levantó su voz en un clamor al cielo. Oíd, oh pueblo de Dios, dispongámonos, no temáis a los que vienen contra nosotros. Hoy conoceréis que el Señor es nuestra fuerza. Guardemos nuestras herramientas en una mano y nuestras armas en la otra, porque la victoria es del Señor. Nehemías 4:20. Y así, con el sol despertando en el horizonte, un nuevo capítulo en la historia de Jerusalén comenzaba. El pueblo se preparaba no solo para el enfrentamiento físico, sino también para un cumplimiento profético más profundo, que resonaría a lo largo de los siglos, la certeza de que el plan soberano de Dios se estaba desplegando, y en medio de la adversidad, el miedo y la duda, la gloria de Jehová comenzaba a brillar con fuerza, lista para manifestarse de formas que jamás podrían imaginar. ¿Qué hará el Señor en este día? Resonaba en sus corazones, dándoles fuerzas para enfrentar lo que estaba por venir. Nehemías sintió en su alma que la verdadera batalla estaba cambiando, y la intervención divina no estaba lejos. La historia del amor y la redención de Dios para su pueblo estaba a punto de ser escrita una vez más, y solo el cielo sabía el significado de este nuevo amanecer para Jerusalén.